Buenos días. Primeramente quiero agradecer por la invitación que me han hecho para participar en este cuarto foro de gestión ambiental urbana. En esta ocasión en formato virtual, que si bien no es el más agradable, el más simpático, pues porque no podemos vernos a los ojos, divisar el rostro del amigo o del alumno. Sin embargo, pues es la fórmula que tenemos para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir aprendiendo. Me piden que hable un poco de lo que es la relación que existe entre la actual crisis causada por el COVID-19 y la gestión ambiental urbana. Esta conversación la vamos a estructurar en tres partes. Primero vamos a hablar del contexto, tanto mundial como nacional, para luego conversar un poco sobre lo que es la relación entre las pandemias o las enfermedades y la gestión ambiental urbana. Y por último, comentar sobre algunas lecciones aprendidas y acciones que deberían emprenderse lo más pronto posible. Este año 2020, o también llamado 2020, que era un año de muchas expectativas para los planificadores y para los visionarios, como el año de inicio de la segunda década del siglo XXI, un año que indicaba un gran progreso, avance en tecnologías, en decisiones, etc. Sin embargo, es un año que creo que muchos de los habitantes del planeta quisieran que desapareciera del calendario, porque se ha convertido en una amenaza mundial, porque hemos sentido que las bases de nuestra vida están en peligro, porque estamos tratando de descubrir nuevas dinámicas y nuevos retos que debemos asumir y no sabemos cómo enfrentar. Entendemos que estamos de emergencia y que debemos protegernos y buscar la supervivencia. Hemos observado que se han profundizado las desigualdades, tanto a nivel de grupos humanos como a nivel de continentes. Se ha aumentado la vulnerabilidad, tanto colectiva como personal, y todo esto pues se convierte en retos para los gobiernos. Es una crisis que no tiene temporalidad. Es un proceso en pleno desarrollo. Podemos decir que el año 2020 marca un hito importante, un punto de inflexión, un antes y un después. ¿Cuándo comienza ese después? No lo sabemos. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Primero, hemos tratado de retomar nuestros derechos primitivos de protegernos para poder sobrevivir. Nos hemos dado cuenta que tenemos que repensar nuestra manera de vivir, de comunicarnos, de relacionarnos con nuestra familia y con la naturaleza, que nos obliga a enfrentar una realidad desconocida y que se convierte en muchas ocasiones en miedo. Ese miedo que es un gran limitante del don más valioso que tenemos los humanos, que es la libertad. También hemos aprendido que tenemos que reinventarnos individual y colectivamente, que debemos promover el diálogo libre, sin imposiciones, y debemos pensar en crear un estado de bienestar. Un estado de bienestar que es diferente al estado de bienestar que veníamos practicando. Y en ese estado de bienestar debemos promover el bien común, la solidaridad global, porque solos no nos vamos a salvar. Debemos practicar la prudencia y superar la crisis con colaboración, con comportamientos éticos y con sentido de solidaridad. Aquí tenemos alguna información mundial que nos permite ubicarnos a qué nivel está la crisis en este momento. Estos datos que están presentados aquí, que varían hora a hora, día a día, son tomados de los datos de la Universidad de Hopkins y avalados por la Organización Mundial de la Salud. Son precisamente información para el 15 de septiembre. Aquí tenemos un número aproximado de 30 millones de personas contagiadas en el mundo y cerca del millón de personas fallecidas. Probablemente para hoy, el 23 de septiembre, ya hemos superado esta cifra. Los países que han sido afectados o contagiados mayormente son Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España, Argentina, Chile y Francia. ¿Qué nos indica esto?
que ese virus, ese pequeño animalito que nos ha contagiado y ha creado una crisis mundial, ha llegado indistintamente a los diferentes continentes del mundo, a las diferentes regiones. No importa el poder económico, no importa el nivel de desarrollo, no importa las características sociales, en cualquiera de los lugares él ha penetrado y ha causado grandes problemas que se han expresado en problemas económicos y sociales y de existencia. En este mapa podemos ver cómo la pobreza en el mundo, no son los países más pobres del mundo los que tienen el mayor número de infectados, por el contrario. Es importante que revisemos lo que está pasando con los ODS. Ese programa que venimos escuchando desde el año 2015 y que cada 6 meses tenemos resultados para ver cómo estamos avanzando hacia las metas del 2030 para cumplir con la Agenda 2030. Sin embargo, hace un año no sabíamos que esas metas y que ese programa iba a ser alterado por esta crisis mundial. Vamos a comentar algunos de los objetivos en los cuales están más vinculados con el tema que nos ocupa y con la situación actual. Por ejemplo, el objetivo número 3, que se refiere a salud y bienestar, indudablemente que en este momento el tema salud es un tema de emergencia, un tema de sobrevivencia. Por tanto, el objetivo y las metas planteadas deben ser totalmente rediseñadas. El objetivo número 4, que se refiere a la educación, ha sido una de las áreas mayormente impactadas a todos los niveles. Se han tomado decisiones y se ha tratado de implementar el estudio a distancia. No obstante, no estamos seguros si es la mejor fórmula, si es la fórmula en que vamos a continuar adelante, si eso nos va a marcar un retraso, si eso nos va a permitir que todos nuestros jóvenes y nuestros niños puedan seguir estudiando. Por tanto, el objetivo número 4 también tiene que ser totalmente replanteado. El objetivo número 6, que habla de agua limpia. El agua limpia es precisamente uno de los elementos centrales para poder controlar esta crisis, esta pandemia, este virus, precisamente porque las medidas que nos plantean son medidas de higiene, medidas de salubridad. Y conocemos que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo tienen problemas actuales de escasez de agua potable. Y algunos países totalmente afectados, como el caso venezolano, que no tenemos el agua permanente, no tenemos la calidad de agua que necesitamos. Otro objetivo importante a considerar es el número 8, que se refiere al trabajo y al seguimiento económico. Es un objetivo que debe ser revisado, porque actualmente, tanto de forma individual como de forma empresarial, como a nivel de país, pues está en la mente de todos pensar cómo va a continuar la producción económica. Mantendremos nuestros trabajos, tendremos los mismos ingresos, tendremos capacidad para continuar creciendo económicamente, cómo nos irá a afectar nuestra vida familiar, etc. Es decir, que todo lo relacionado con el objetivo número 8 también debe ser revisado. Y por último, el objetivo número 11, que se refiere a la ciudad. Sabemos que el 85% de los infectados viven en las ciudades y que la ciudad es precisamente donde se concentra mayor densidad de población, por lo tanto son los lugares más vulnerables, más propensos para que crezca el contagio producido por este virus. Tenemos aquí unos datos para Venezuela. Voy a comparar datos del mes de junio y datos del mes de agosto. Los del mes de junio, cuya fuente es el gobierno nacional, y los del mes de agosto es de Río Venezuela, que tiene montado un laboratorio y la observación permanente día a día. Encontramos que para el mes de junio teníamos reportados unos 4.186 casos y unos 35 muertos, mientras que para el mes de agosto, el 19 de agosto, tenemos un total de 36.868 y unos 303 fallecidos. Llama la atención que en 2 meses, un poquito más de 2 meses, este crecimiento tan fuerte, un crecimiento exponencial que realmente nos preocupa. ¿Y cuáles son los estados más afectados en Venezuela? Son el Distrito Capital, el estado Miranda y el estado Sur. Tenemos también una información muy importante que nos da ENCOV, esa encuesta realizada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar
y Cinerio, datos que fueron recientemente publicados. Allí podemos observar algunas de las características más importantes que vive el país. Y lo primero que encontramos es que la situación del país es una emergencia humanitaria compleja, pero no es una declaración que aparece a partir de la pandemia. Es una declaración que venía 2, 3 años de haber sido declarado precisamente por este decrecimiento y esta crisis que ha ido incrementándose en el país y que se inició hace unos 20 años. Otro dato importante es el nivel de pobreza, que alcanza el nivel de pobreza por ingreso el 96% de los habitantes del país, y la pobreza crónica alcanza ya el 41%. La hiperinflación, que está en el orden de 9.685%, y la migración, que ya está en el orden de los 5 millones de personas. Se dice que hubo un retorno al país, pero de un número muy pequeño de 180.000 habitantes o 80.000 personas que vienen en busca de su familia precisamente para ver cómo superan esta crisis causada por la pandemia. Hay una reducción de remesas, es lógico, porque la crisis económica afectó al mundo entero y en cualquier lugar del mundo que se encuentren van a tener restricciones económicas. Hay una pérdida de empleo en este periodo de pandemia que llegó a medirse en 6.9%. Un 79% de los venezolanos no pueden cubrir la canasta básica, y hay un impacto de unas transferencias que se vienen dando desde el mes del año pasado, el mes de octubre, y que 25% de los hogares venezolanos declaran haber recibido esas remesas, y ya para los últimos meses el 50% de los hogares dicen que han recibido esas remesas, que es más o menos $5 por cada remesa para cada familia. Hay una gran crisis de los servicios públicos y hay un incremento de violencia y de represión. Ahora vamos a ver cómo relacionamos la pandemia con la gestión urbana. La ciudad siempre se ha dicho que se ha construido por capas, y esas capas representan un momento histórico que puede ser dada por una moda o que puede ser dada por una crisis existente que puede ser económica, social, ambiental, o una crisis de salud, como es en este caso. Para principios del siglo XX y finales del siglo XIX tuvimos la gran crisis de la tuberculosis. Y en aquel momento pues, se planteaba que las razones principales de la tuberculosis era el contagio, la contaminación por espacios insalubres, por el polvo, por espacios de poca ventilación, etc. Y la arquitectura empezó a modificar sus esquemas. Los arquitectos del momento empezaron a trabajar las edificaciones con grandes ventanales, las escuelas abiertas, los hospitales abiertos con grandes ventanales, igualmente las industrias, y es así como marcó un momento histórico en la forma, en la dinámica de la arquitectura de la ciudad, y nace lo que conocemos como la arquitectura moderna. Pero también hay otros problemas de la ciudad que son causados precisamente por la insalubridad, por el manejo inadecuado de las aguas servidas, los drenajes, el manejo de los residuos, que causan múltiples enfermedades. Aquí tenemos algunas, como el cólera, la hepatitis, el asma, etc., y que han marcado momentos importantes en el cambio del diseño y de la planificación de la ciudad. Es así como nace la preocupación por la falta de atención a la gestión ambiental en los procesos de planificación y gestión urbana. Desde el año 2012, desde la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, empezamos a preocuparnos precisamente cómo llegarle a los gobiernos locales responsables de la gestión de la ciudad y a los ciudadanos para educarlos sobre la importancia que tiene el ambiente en la vida y en la calidad de vida de las ciudades. Y progresivamente hemos ido avanzando. Ya hoy estamos celebrando el 4º foro GAU, que nació precisamente como respuesta a aquella inquietud, y que hoy podemos decir que el objetivo que nos planteamos es lograr el mejoramiento continuo de la vida en el marco de la sostenibilidad global. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es la sostenibilidad ambiental la única que requerimos para lograr una gestión ambiental adecuada, sino necesitamos una gestión sostenible, global, que es una gestión donde los recursos, los componentes sociales, económicos, culturales, los
estilos de vida, etcétera, todos confluyen en el logro de la participación de todos los grupos sociales para que a través de decisiones, de acuerdos, de normas, de procesos, se logre alcanzar el objetivo del mejoramiento continuo de la sostenibilidad ambiental. Y en esa lucha habíamos llegado a la decisión de este grupo de variables, que son las que vamos a oír hoy en las diferentes ponencias, en las diferentes discusiones, que consideramos que eran las variables prioritarias como problemas ambientales de la ciudad. No obstante, a la luz de la situación que estamos viviendo, encontramos que recientemente acaba de publicar un informe, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que para garantizar una vida digna en la ciudad, si bien todas estas variables que previamente mencionamos consideran el tema de la salud como un tema implícito, sin embargo, en este momento, y dadas las características de la gran crisis mundial producida por la pandemia, el elemento número uno a considerar en la gestión de la ciudad debe ser la salud física y mental de la población. El segundo elemento es la vivienda. Una vivienda digna, una vivienda que tenga características de resiliencia para enfrentar pandemias o problemas de salud. El espacio público como lugar de expansión y ampliación de la vivienda, la calle como lugar de encuentro, el espacio tan importante que es la calle, y no como un lugar que tengamos que temerle, tener miedo para circular, sino que sea un lugar adaptado para las condiciones en las cuales se está viviendo. Los servicios básicos de agua, electricidad, etc. La infraestructura urbana conformada por todos estos espacios, el desarrollo social como elemento de relaciones, el desarrollo económico como base de impulso y la educación. Una educación donde entendamos cuál es el papel que debemos jugar y cómo lo deberíamos manejar. Tenemos aquí algunas imágenes recientes de cómo se han visto las ciudades a raíz de esta pandemia que nos viene afectando desde finales del año pasado. Ahí podemos observar calles desoladas con muy poca gente y las condiciones que se ofrecen a la entrada de supermercados o de centros comerciales o de farmacias, el distanciamiento físico que deberíamos mantener como protocolo exigido para evitar el contagio y la manera como deberíamos atender a nuestras mascotas que tienen sus necesidades y su necesidad de esparcimiento, lo cual son afectadas también precisamente por las condiciones de salud. Tenemos otras imágenes de este tipo que son muy atractivas precisamente porque no vemos las calles invadidas por los vehículos, sino invadidas por otros seres vivos que estaban encerrados y que lograron superar esos encierros y ocupar estos espacios. Vamos a ver cuáles son las lecciones aprendidas más importantes que podemos comentar. La primera lección importante es que el virus, el COVID-19, ha desenmascarado totalmente la ausencia de una auténtica conciencia planetaria de la humanidad. La humanidad no ha entendido cuál es su relación con el planeta, ni cuál es la crisis que vive el planeta, ni cuál es el papel que la humanidad juega ante la crisis de la humanidad, ante la crisis del planeta, perdón. Y creo que es un momento para reflexionar sobre esta relación, humanidad y el planeta. La pandemia del COVID nos sitúa ante dilemas de incertidumbre y nos exige respuestas en las cuales debemos cooperar, respuestas en las cuales deben estar dirigidas a buscar soluciones con acciones responsables y compromisos personales. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos y tenemos que buscar practicar una ética del cuidado. No solamente cuidarnos nosotros, sino el hecho de tú cuidarte es cuidar al otro, al vecino, al hermano, al hijo, al pariente. Una ética que es absolutamente necesaria para superar esta crisis. También debemos trabajar juntos porque solos no nos vamos a liberar de una crisis de magnitud. Debemos repensar la relación entre los seres humanos y el espacio. Necesitamos un entorno urbano y un entorno natural y que haya una buena relación de los seres vivos con estos espacios tan importantes para una vida sana, saludable. Debemos trabajar en los aspectos emocionales, desarrollar resiliencia y mantener la ilusión y la confianza de un mejor futuro.
Debemos valorar los servicios y al personal sanitario, al personal de vigilancia, de seguridad, de atención a la limpieza de las ciudades, de supermercados, que son los que hacen posible que la vida continúe y que no han podido respetar las medidas de cuarentena o medidas restrictivas de aislamiento precisamente por estar ofreciendo los servicios para que la vida continúe. El contacto físico se ha convertido en una fuente de miedo que nos impone estar alerta, pero no debería ser una fuente de miedo, debe ser una fuente de atención responsable. El rescate de la nueva normalidad, esa frase que se ha puesto de moda, debe sustentarse prioritariamente en el logro del bien común. Y esa nueva normalidad va a tener mucho de la vieja normalidad. Tenemos que ver cuáles cosas de la vieja normalidad van a estar presentes en nuestra nueva normalidad para promocionar mejor los valores y los principios éticos que requerimos para una vida diferente. Entre las acciones más importantes que deberían implementarse es primero garantizar el respaldo científico, es decir, que la ciencia tiene que producir sus propios informes que nos permitan respaldar las acciones a llevar adelante. Debe haber una mayor coordinación entre las políticas multilaterales. Se deben crear políticas de salud a nivel de los países, pero integradas con políticas sociales y políticas económicas. Se debe rescatar el papel de quienes trabajan en el cuidado de los demás y cuya relevancia para la vida social y para la vida en la ciudad es tan importante. Es necesario no solamente reafirmar la exigencia de una vivienda digna, sino una vivienda que pueda ser capacidad de permitirnos superar crisis de este tipo. Repensar y reorganizar el espacio público, local y su relación con la vivienda. Promover una educación transformadora, una educación creativa para remarcar los temas de educación para una conciencia planetaria, es decir, una educación donde entendamos cuál es el papel que jugamos y la posición que tenemos en este momento y en este lugar y en este planeta, donde entendamos que tenemos que actuar de acuerdo a las condiciones que se nos ofrecen. Debemos aprender en función de la actividad que estamos desarrollando y del lugar donde vivimos. Y no solamente ocuparnos de aprender un oficio para desarrollar un trabajo, sino aprender sobre cómo debe ser la vida y el futuro. Debemos aumentar el espacio verde de la ciudad tan importante para unas buenas condiciones de vida, para aumentar nuestros niveles de defensa. Debemos evaluar las posibilidades de construir la ciudad de 15 minutos que está en este momento de moda en la boca de los arquitectos y los urbanistas y que fue planteado desde hace algún tiempo por Panamá y París, que esa pequeña ciudad o esos espacios que sean autosuficientes y que en un periodo no mayor de 15 minutos se puedan hacer los recorridos, bien sea en bicicleta, a pie o en un servicio de transporte público muy ventilado. Debemos pensar en las urbanizaciones del futuro que deben tener sistemas de salud adecuados y avanzados. Debemos reconocer el papel del ciudadano para esas nuevas medidas y debemos interrogarnos de forma permanente sobre la forma para encontrar la justicia social, la paz y la alegría personal. Muchas gracias y seguimos a la orden para cualquier conversación al respecto.